Que eso sea verdad en nuestras vidas, que aprendamos a realmente confiar en Dios. Les pido por favor durante el mensaje que no estén entrando y saliendo, que guarden su lugar hasta el final para no ser de interrupción a alguien a nuestro lado. Si tiene un teléfono, asegúrese que esté en silencio, porque sin duda alguna la llamada va a entrar que no esperaba y va a sonar en la predicación y va a ser de distracción. Entonces le pedimos amablemente que nos ayude con eso. Si tiene que salir, si es una emergencia y tiene que salir, entonces salga rápidamente, pero ya no regrese a su asiento, porque al regresar a su asiento va a ser doble interrupción y es mejor que se quede atrás un lugar. Los sugieres le van a indicar dónde sentarse, pero le pedimos amablemente. Pedro había negado al Señor 3 veces antes que el gallo cantara, tal y como Dios le dijo a él que iba a suceder. Sucedió. 3 veces Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? Y Pedro contestaba según su capacidad, quizás según lo que él creía que Dios le estaba preguntando. Cristo le pregunta usando la palabra agape, que es el amor incondicional, el amor divino, el amor sacrificial. Le dice Jesús a Pedro: ¿me amas? Agapeo. Y Pedro le contesta, no usando la misma palabra, le dice fileo. Le dice: yo te amo como tu amigo, soy tu amigo. Jesús una vez más le pregunta: agapeo, agapeome. Pedro le dice fileo. Y no fue hasta la 3ª vez que el Señor Jesús le dijo: fileosme. Jesús llegó al nivel de Pedro y le dijo: fileosme. Y Pedro es cuando reconoce y dijo: Señor, tú sabes toda la verdad. Era un encuentro como ningún otro en la Biblia. Es único. Es una historia muy reverenciada por los escritores de libros, los predicadores. Es una historia donde muchos cristianos podemos identificarnos con ella, porque estamos hablando del fracaso, la caída de uno de los cristianos más prolíficos, más reconocidos en la era cristiana, el gran apóstol Pedro. Aquí él no se sentía muy gran. Es más, concluyó él que no era digno del ministerio. Se regresó para atrás a hacer el oficio que tenía antes de que Jesús le llamó a servir con él. Regresó a pescar. Hay muchas cosas que resaltan dentro de esta historia, este encuentro con Pedro y Jesús, que nos pueden ayudar a nosotros con esta pregunta que Jesús le planta y confronta a Pedro diciéndole: ¿me amas? Este mundo está celebrando el Día de los Enamorados. Otro día fuimos a Walgreens y estaba llenísimo de globos, de flores, de rosas, de regalos, de chocolates. Y yo miré un montón de gente. Yo estaba en el carro esperando. Yo miré un montón de gente saliendo con rosas, con flores, con chocolates. Miré hombres saliendo con chanclas y shorts bien desvestidos, pero sacando sus ramos de flores. Miré otros hombres en su ropa de trabajo, sucios todos, pero viniendo con su ramo de flores de la tienda, con cajas de chocolate, queriendo de alguna manera en este día, 14 de febrero, declararle por lo menos en ese día y hacer un esfuerzo extra ese día para comunicarle a quien sea en su vida que sí le aman. Y no los juzgo, no conozco sus vidas, no sé quiénes son o si realmente aman o no. Pero este mundo cree en saber lo que es el amor. Creen el mundo, el sistema cosmos, el sistema del mundo, cree ser la autoridad en el amor. Cantan música del amor.
hacen películas del amor, escriben libros sobre el amor. Hay psiquiatras y psicólogos que son especialistas en la área del amor. Pareciera que este mundo tiene la autoridad de hablar sobre el amor. Pero usted y yo, como cristianos, sabemos que el amor no viene de este mundo. El amor no fue algo que este mundo inventó, no es un sentimiento que sentimos por coincidencia y puede ser que yo nunca lo sienta. El amor fue creado por Dios. Dios es amor, dice la Biblia. Él es el inventor, su misma esencia es amor. Él no puede negarse a sí mismo, es amor. Y aquí el creador, el alfarero, el inventor del amor le dice a Pedro, un hombre caído, un hombre que ha fallado, un hombre que ha fracasado, un hombre que está huyendo de su llamado, un hombre que se está escondiendo de la voluntad de Dios, le pregunta a Dios, ¿me amas? Pedro había negado al Señor 3 veces y se encontraba en un mal estado regresando a la pesca su pasado. Jesús llegó con propósito aquella mañana, había llegado por Pedro. Se había presentado ya 3 veces. Esta era la 3ª vez. Pero pareciera que ahora viene con la intención de citarse o encontrarse con Pedro. Déjeme, querido hermano y hermana, decirle que a lo mejor puede ser que hoy Dios tiene una cita divina con usted. Y Dios le ha querido hablar ya muchas y otras veces. Y usted ha venido, pero no ha alcanzado a oír la invitación de Dios para usted. El mismo lugar donde lo encontró la primera vez, ahora vino por 2ª vez. Lo encontró pescando. Lo encontró un pescador más. Y le llamó y lo invitó a venir en pos de él. Y Pedro contestó el llamado y comenzó a seguir a su Señor. Y cómo Dios usó a Pedro y cómo sabemos de la historia de Pedro. Pero Pedro había negado al Señor. Y ahora se encuentra en un lugar confuso, se encuentra en un lugar de vergüenza, de humillación. Él era el que había hablado y jurado ante los demás discípulos que los demás te negarán, pero yo nunca te voy a negar. Él es el que hablaba de la muerte que venían atrás de él, pero él decía que él iba a dar dispuesto a dar su propia vida por el Señor. Y ahora él era el que quedó en vergüenza. No sabía dónde esconderse. Pedro y los discípulos se encontraban perdidos, sin dirección, sin resultados. Habían pescado toda la noche y no habían alcanzado nada. Eran pescadores por oficio. Era como un pintor llegar a una casa que es pintor toda su vida y va a trabajar y va y pinta y no termina la casa y no lo sabe cortar las esquinas y mezcla la pintura mal y no da una segunda y queda todo. Y dice, pero ¿cómo es posible? Tú eres pintor por oficio, ¿cómo es posible? De un principiante, entonces se entendería. De una mujer, esposa, que el esposo no quiso pintar y ella se aventó, entenderíamos. Pero tú eres pintor por oficio. Bueno, así era este momento. Pedro era pescador por oficio. Entienda, estaban pescando a la izquierda y no podían pensar. Estaban fuera de lugar en sus mentes y corazones. Estaban mal con Dios, de tal manera que no podían alcanzar ni les llegó el pensamiento, ¿por qué no ponemos las redes en este lado? Había un problema en la vida de Pedro y Jesús había llegado para ayudarle a él. La raíz de sus problemas no eran otros. No era su capacidad o falta de capacidad. Dios no vino a reclamarle por algo que hizo mal. Su problema era una falta de amor por su Señor. En esto descansaba todo para Pedro. ¿Me amas? Una pregunta sencilla, una pregunta sobria, más exhausta y a la vez tan directa y sencilla. ¿Me amas? Querido hermano, ¿alguna vez su esposa le ha preguntado, ¿me amas?
¿Cómo que no? Claro que te amo. ¿Por qué me dices que te amo? Claro que te amo. ¿Qué pregunta más directa? Todos aquí decimos que amamos a Dios. Podríamos hasta decir, pues por eso estoy aquí. No estoy aquí por usted, pero yo estoy aquí porque amo a Dios. Y Dios le pregunta esta mañana: ¿me amas? Dios, no el pastor, no una iglesia, no un idealismo religioso, una secta, Dios le pregunta a usted, el que le conoce realmente: ¿me amas? ¿Qué pregunta más espantosa? ¿Sabe algo interesante? Que cuando por fin Pedro agarró la cosecha que Dios les ayudó a agarrar, tanto que se llenó las redes y los hombres todos con sus fuerzas no podían sacarlo. Dese cuenta, hermano. Dese cuenta lo que está pasando. Entre los demás discípulos no podían sacar los 153 peces que habían agarrado. Agarren esta verdad porque va con el mensaje. No pueden sacarlo, viene arrastrando, dice la Biblia. Cuando Pedro se da cuenta que es el Señor, se brinca en el agua, se esconde, se viste, porque andaba en sus vestuarios de pescador, y se pone reconociendo que es el Señor, porque Juan, el que amaba a Jesús, lo reconoció antes que Pedro. Se viste y sale del agua cuando Jesús los invita a comer desayuno con ellos. Él había preparado unas brasas y unos peces que estaba preparando para invitarles a sus apóstoles a tener comunión con Él. Pedro sale y Dios dice: entonces saquen los peces. Y dice la Biblia que Pedro solito, lo que los demás no pudieron hacer, Pedro solito fue y sacó todos los peces de la red para acá. Algo interesante es que eran 153 peces. ¿Por qué es que Dios y la Biblia nos dirían que son 100? ¿Qué importa? O sea, el punto es que son muchos peces. Pero nada fue escrito y nada está ahí por coincidencia. Los comentaristas nos dicen que actualmente en ese tiempo había aproximadamente, escuche bien, si no exactamente, 153 diferentes tipos de peces en el agua, en el mar. Estudiados, que habían clasificado sobre 153 diferentes tipos de peces. Yo no sé si exactamente esa es la razón, el por qué está ahí, pero podríamos argumentar que Dios le estaba mandando un mensaje a Pedro, que con lo que los demás no pudieron y no tuvieron la capacidad, cuando tú estás en el centro de mi voluntad y estás obedeciéndome como acabas de obedecerme, ir a agarrar los peces, tú vas a encontrar que tú solito puedes alcanzar al mundo entero por la gracia de Dios, con un mensaje, con tu voluntad, con tu vida, con una vida servicial, regresando a ponerme a mí principal en tu vida. Si tú vas solo no vas a alcanzar nada, nada va a poder separado de mí, pero si tú obedeces y te acercas a mí, vas a poder hacer lo imposible. Interesante que 153 es la suma, porque el alfabeto romano por cada letra tiene un número. Y escuche, el nombre Pedro y la palabra peces acumula 153. Nada sucede por coincidencia. Usted está aquí sentado esta mañana, no porque usted tuvo la voluntad de venir y sentarse en esa silla. Dios lo ha traído a este momento, a ese lugar, en esa silla donde usted está sentado. No importa que me esté ignorando, que no esté prestando atención, que esté hablando en su teléfono, pero Dios lo tiene allí, dándole a usted una oportunidad, porque Él sabe si lo ama o no.
Como dije, hay muchas cosas que resaltan dentro de esta historia, este encuentro de Pedro con Jesús, que nos ayudará a identificar el mismo problema en nuestras propias vidas. ¿Me amas? Es el mandamiento más grande que Dios dice en Mateo 22:37, por favor. Mateo 22:37. Es importante este tema, no es cualquier cosa, no es cualquier pregunta. Mateo 22, versículo 37, dice Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Dios dice: si me vas a amar, tienes que amarme completamente, no a medias. ¿Por qué? ¿Por qué Dios diría eso? Porque Él no nos ha amado a medias. Él entregó todo para mostrarnos que nos ama. Él nos ama incondicionalmente, sin límite. Y qué triste que nosotros le amamos condicionalmente. Cuando todo está bien, alaba a Dios y qué bendición, qué bueno es el Señor. Y cuando todo nos va mal, ya no regreso a la iglesia. Dios me ha fallado. ¿Y por qué nadie me ama? Gracias a Dios que Dios no es como nosotros. 1 Juan 5:3, por favor. 1 Juan 5:3, vayan conmigo ahí. 1 Juan 5:3. Dice la Biblia: pues este es el amar a Dios. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué? ¿Se fija cómo si realmente amamos a Dios afecta nuestra actitud? Muchos aquí decimos que amamos a Dios, pero tenemos una actitud que apesta. Y no lo digo personalmente, no lo estoy acusando ni atacando. Yo estoy hablando de mí, de lo que es generalmente. Muchas veces nuestra actitud declara que realmente no amamos a Dios. Porque simple manera de venir a la iglesia, muchos llegamos quejándonos. Íbamos a enseñar una clase, llegamos a medias, ni estudiados. No oramos por nuestros alumnos, nos paramos, dimos cualquier cosa allí. ¿Por qué? Porque realmente donde está nuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Oh, yo me pregunto, ¿cómo nos irían nuestros negocios si fuéramos a nuestro negocio como venimos a la iglesia con esa actitud? Estaríamos en bancarrota. Muchos de nosotros no podríamos levantar nuestro negocio, no nos contratarían, no nos buscarían para jales, para trabajos, porque nuestra actitud apestaría. Pero venimos a la iglesia como: ay, pastor, se tardó hoy, ¿qué trae el pastor? Dices: ¿me amas? Porque se acuerda cuando usted estaba enamorado de su esposa, que hasta de rodillas podía haber caminado lejos. Ay. Nos quedábamos horas escuchándolas hablar y nos reíamos de todos sus chistes. Usted, hermana, se ría de todos los chistes de su esposa. ¿Se acuerda, hermano Octavio, cuando su esposa se reía de sus chistes? ¿Se fija? El problema es que no amamos a Dios como debemos amar. Vean, 2 de Juan 1:6. 2 de Juan 1:6. 2 de Juan 1:6. Véanlo conmigo, por favor. Y este es el amor, que andemos según ¿qué? Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Note, ese versículo nos ilumina que el amor a Dios me va a hacer obedecerle, y el obedecerle me va a hacer amarlo. Es recíproco. Si usted dice amar a Dios pero no lee su Biblia, no obedece a Dios, no tiene convicciones de santidad, de separación en su vida, vive como el mundo, pero dice amar a Dios, usted no ama a Dios, porque si amara a Dios, obedecería sus mandamientos. Y si comenzara a obedecer los mandamientos, comenzaría a crecer su amor a Dios, de tal manera que es un círculo precioso de estar en el centro de la voluntad de Dios. Oh, querido hermano, ¿me amas? Dice Dios. Juan 15:10, note conmigo Juan 15:10. Dice la palabra de Dios, Juan 15:10. Dice la Biblia: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en ¿qué? Dice Dios, la prueba de si realmente amamos a Dios es que vas a permanecer en mi mandamiento. Aquí vas a estar.
en el centro de la voluntad de Dios, vas a leerla, meditarla, obedecerla, vas a asemejarla, vas a identificarte con ella, vas a desplegarla, va a manifestarla a otros, que tú eres un cristiano que camina con Dios, que este libro es importante y lo más importante en su vida. La leo, la medito, la hablo, la comparto, la predico como el coro cantó, porque esto es mi todo. Y mi hermano, entre más hago yo esto, más declaro que realmente amo a Dios, porque muchos dicen amar a Dios, pero están lejos de este bendito libro. Nuestras vidas dejan mucho que desear. Juan 14:15 nos dice la Biblia. Juan 14:15 nos dice la Biblia: si me amáis, ¿qué dice la Biblia? Esa pregunta de Dios, no es pregunta mía, no es pregunta de un comité de predicadores. Dice Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero es que es mi vida, mi decisión, mi cuerpo, mi decisión, dice el mundo. Lo que yo quiero hacer. Es mi escoger, es suyo. Entonces lo que Cristo hizo por usted, que se dio enteramente por usted, que nos compró con la sangre bendita del Cordero, que dio todo lo que Él tenía para comprarnos con un precio de sacrificio de sangre, que dio todo para comprarle y darle vida eterna a usted. Eso quiere decir, querido hermano y hermana, si no lo entiende, que usted y yo somos propiedad de Él, le pertenecemos a Dios. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas vive Cristo en mí. Por eso ahí está el problema. Por eso usted reta eso. Usted, ¿yo por qué? Es que, pero cambia el canal. Dice, no, pues es que yo amo a Dios. Si usted amara a su esposa, a su esposo, como usted ama a Dios, ya no estaría casado. Si usted amara a su esposa, a su esposo, como usted ama a Dios, ya no estarían casados. Le voy a decir por qué todavía están casados. Porque el hombre es capaz de amar fileo, el amor de hermandad, de amistad. El amor es capaz de amar eros, que es el otro amor bíblico, es de pasión. Y mientras la pasión esté, sentimos que estamos enamorados. El hombre es capaz de amar erausto, que es el amor de familia. Pero hay algo que no podemos hacer sin Dios, y ese es amar agape, amar divinamente, cuando no vemos las faltas de los demás, porque mi amor es tan grande que no alcanzo a ver las faltas. Tú dices amar, pero tienes rencor y odio y resentimiento contra tu hermano. Dice Dios: si quieres que todos sepan que me amas, ama a tu hermano. Oh, pero yo amo a Dios. Amo a Dios. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Amor inmensurable, amor puro y bendito. No vengo a ganar almas, pero qué amor bendito. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, pero no doy al diezmo. Oh, pero yo amo a Dios. Límpialo, no me juzgues, pero yo amo a Dios. Dice: yo no necesito juzgarle. Usted se juzga solo por sus acciones. Jesús le dijo a Pedro: ¿me amas? Siempre que Dios trata con nuestro amor hacia Él, lo cuestiona. En todos estos versículos que leí eran preguntas. Siempre que trata Dios con el amor de nosotros hacia Él, Dios lo cuestiona. ¿Me amas? ¿Por qué entonces eres infiel? ¿Me amas? ¿Por qué entonces no lees tu Biblia todos los días? ¿Me amas? ¿Por qué no eres fiel en orar todos los días? ¿Me amas? ¿Por qué entonces vives con ese pecado? ¿Me amas? ¿Por qué entonces tienes rencor contra tu hermano o tu hermana y no perdonas? ¿Me amas? Entonces, ¿por qué no ofrendas? ¿Me amas? ¿Por qué no vienes a la iglesia fielmente? ¿Me amas? Esa era la pregunta que restauraría a Pedro
¿Me amas? No ocupó una conferencia de siervos. Simplemente una pregunta. ¿Me amas? Nuestro amor a Dios debe ser sin fingimiento. Romanos 12:9. Somos llamados a andar en el amor. Efesios 5:2. Somos llamados a tener el fruto del Espíritu, que primero Dios menciona. El fruto del Espíritu es amor. Dios nos llama a hacer todas vuestras cosas con amor. 1 Corintios 16:14. Dios nos pregunta esta mañana: ¿me amas? Si me amas, ¿por qué no amas a tu esposa como Cristo amó la iglesia? Si me amas, ¿por qué no disciplinas los hijos que yo te he confiado? Si me amas, ¿por qué no amas y respetas y te sometes a tu esposo? Si me amas, ¿por qué no vives diferente que este mundo? Si me amas, ¿por qué no vives por lo eternal y no lo terrenal? Si me amas, dice Dios, si me amas. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Entiendan, no es un proyecto ministerial, no es un tema de ministro. Es la pregunta de Dios a un cristiano caído, un cristiano que huía de la voluntad de Dios, un cristiano fracasado. Y escuche, Jesús se manifestó 3 veces a sus discípulos y le pregunta 3 veces a Pedro. Hay 3 señales que manifiestan a nosotros que no amamos a Dios como deberíamos llamarle. 3 señales encontradas en este pasaje. La primera es esta: batallamos en reconocer a Dios. Número 1, ¿quieres saber si ama a Dios? Batallamos en reconocer a Dios. Dios puede estar aquí y ni cuenta nos damos. Dios puede obrar en corazones de visitantes que nunca han venido aquí, que no conocen quién es el pastor, qué es lo que estamos haciendo, por qué estos hombres se quedaron sentados acá, por qué leímos la Biblia en voz alta, por qué cantó el coro, por qué pasó el canto. No saben nada, pero aquí están. Pero Dios puede obrar en el corazón de esa persona, puede quebrantarlo. Vienen pasando con lágrimas, se bautiza, Dios cambia su vida. Pero usted, cristiana de años, Dios no le puede hablar ya. ¿Me amas? ¿Me amas? Dice la Biblia que después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Los juntó junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado de Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Dese cuenta que primero se apareció Jesús. Y dése cuenta que después dice la Biblia, porque no reconoció que Jesús llegó, voy a pescar. O sea, llegaron al culto, pero se fue del culto. O sea, llegó Jesús. Let's go, vámonos. Dése cuenta, el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían. ¿Qué? No sabían. Versículo 4, no sabían que. Nota el versículo 7. Entonces aquel discípulo en quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. O sea, le tuvieron que decir: aquí está Dios, para que entendiera que ahí estaba Dios. ¿Se acuerda Sansón, la historia de Sansón, el hombre más fuerte? Que dice la Biblia que estaba jugando con Dalila. Ya eran varias veces que se había acostado con ella, y Dalila quería descubrir su secreto para que los filisteos llegaran sobre él y lo vencieran, porque Sansón era responsable de matar muchos filisteos y tenerlos en cobardía. Y Dalila, la mujer con llena de su corazón de adulterio, de malicia, lo gana. Y la pregunta que le hace cuando se dio cuenta que Sansón estaba jugando con ella, que no le decía la verdad una vez y otra vez, le dijo a Dalila: bueno, tú dices que me amas, pero no me dices la verdad. Y Sansón dice que hasta entonces dijo: bueno, te voy a declarar la verdad. Y dijo Sansón: esta vez voy a salir como las demás veces. Y no se había dado cuenta que la presencia de Dios lo había dejado. ¿Sabe cuál es una señal que usted no ama a Dios como debería amarle? Que yo no amo a Dios como debería amarle. Nos cuesta, como dicen algunos hermanos, un harto para reconocer que Dios está aquí. ¿Cuántos domingos viene seca
y sale seco. Oh, es que es el pastor, ese es el problema. Ya ves, deberíamos de conseguir otro pastor. O si trajéramos el pastor favorito mío, que él cuando viene, yo sí a lo mejor es una conferencia más que podemos tener. O un pastor que tenga corazón. O vamos para allá, al campo, allá Dios va a hablar. Dios, mi hermano, no tienes que encontrarlo allá ni acá, ni tiene que manifestar a través de esta persona a otra. Dios, hermanos, es presente. Dios está aquí. Dios quiere hablarle ya. No importa que fuera un niño predicando, Dios quiere hablarle ya. Pero usted ni cuenta se da, con todo lo que se ha cantado, con todo lo que se ha hecho, desde la primera oración de mi hermano Barrientos. Señor, en vano nos reunimos si tu presencia no viene. Y todavía usted está hasta dormido y arrullado está por mis gritos. Eso que me maravilla, de verdad. Todavía tuviera una voz como la hermana Valencia. Pero como que los arrullos están así los ojos, acomodándose su triple cachete. Jacob, huyendo de Dios por 20 años o más, porque le había robado a su hermano la primogenitura, había hecho tranzas, porque eso es lo que significaba su nombre. Engañó a su padre, se va, y según él, con la bendición de su padre, pero no, estaba vacío. Y se encuentra con la realidad que ahora va a enfrentar a su hermano Saúl. Y dice, ay, este se va a desquitar conmigo, no quiero ni estar en la misma escuela dominical de él, porque no vaya a ser. Me voy a estacionar yo allá, y porque él se estaciona allí. Ahora se va a encontrar cara a cara con Saúl. Y dice, híjole, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y dice que se encontró con Dios en un lugar donde había un altar. Y dice que no se había dado cuenta que despertó de un sueño, de una pesadilla. Y no se había dado cuenta que allí estaba Dios. Cristo le dijo a Pedro que apacentara sus ovejas, que apacentara su rebaño. Dios estaba interesado en Pedro, no por lo que él podía hacer por él. Dios estaba interesado en Pedro, en qué amor tenía para él. Muchos aquí somos buenos para pescar. Y como los discípulos en Maujubal, sabemos cómo arrastrar números para impresionar a Dios. Es más, es nuestra victoria, es nuestra bacha de honor. Yo traigo tantos. Yo hago esto. Yo soy reconocido por esto. Yo logro esto para Dios. Dice Dios, todos ustedes con sus talentos no pueden alcanzar a hacer lo que un hombre rendido a mi voluntad puede hacer. 153 veces, todos ustedes no pudieron. Pero cuando Pedro reconoció que yo estaba aquí y me obedeció, él pudo traer lo que todos ustedes no podían traer, lo pudo hacer solo. No es con espada ni con ejército, mas es con su Santo Espíritu. Ese matrimonio que está fracasando, está frustrante para usted, no sabe qué hacer, no mejora, es porque usted lo está queriendo hacer sin el amor de Dios. Esos hijos que no sabe qué hacer con ellos, que parece cada día más lejos de Dios. Usted ha tratado todo, ha orado por ellos y los trae a fuerza a la iglesia y no cambian. Esa frustración que siente es una vida sin dejar el amor de Dios obrar. Usted se esfuerza y trata y logra y se mata por hacer lo que usted cree que le va a agradar a Dios, cuando Dios simplemente quiere que usted reconozca su presencia, que se enamore de Él, que lo ponga Él primero en su vida, que lo comience a buscar temprano en la mañana, que se sienta a comer con Él todas las noches, a tener comunión con su Señor, a buscar de Él su presencia, y Dios va a arreglar todas las demás cosas. Batallamos en reconocer a Dios. Número 2, batallamos en ver resultados buenos de nuestras labores.
Dice la Biblia, versículo 5, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Dice la Biblia en el versículo 3 que no habían pescado nada. Ageo, por favor, capítulo 1. Ageo, capítulo 1. Lo va a encontrar en el Antiguo Testamento, antes del libro de Zacarías. Allí los profetas menores, casi para terminar el Antiguo Testamento, Zacarías y luego Malaquías. Lo va a encontrar el tercer libro antes de terminar el Antiguo Testamento, Ageo. Capítulo 1 dice la Biblia así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis ¿qué? Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja al jornal recibe su jornal ¿en qué? Saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Dice Dios: ¿me amas? Si me amaras como debes de amarme, las cosas te comenzarían a salir bien. Si me amaras como deberías de amar, yo pudiera entonces prosperarte bien. Tu matrimonio sería más unido, más fuerte, sin tanta conflicto y contención. Habría una gracia especial que reinara dentro del hombre y la mujer, paz. Si me amaras, dice Dios. Si me amaras, tus hijos fueran como plantas de olivo alrededor de tu mesa, y serían una manifestación de la presencia de Dios. Si me amaras, tu esposa fuera como una cerca de protección, una cerca de flores, de ramos, de bendición a tu vida. Si me amaras, lo que hagas, todo te saldrá bien. Prosperarás en todo lo que... Si me amaras, yo pudiera usar tu vida. Si me amaras, pudiera yo bendecirte tus labores. Pero como no me amas, no puedo yo romper mis leyes, mis mandamientos. No me amas, no puedo prosperarte como quisiera. Quiero bendecirte, quiero amarte, quiero abrirte las ventanas de los cielos, derramar bendiciones sobre tu vida. Pero no quieres amarme, no quieres ponerme primero en tu vida. Quieres lo que tú quieres, pero no quieres lo que yo quiero. Y eso no es amarme. Tienes que regresar, enamorarte de mí, dice Dios. Enamórate de mí, porque yo siempre voy a amarte a ti mejor de lo que tú me amas a mí. Enamórate de mí. Pero muchos aquí estamos batallando a ver resultados buenos en nuestras labores. Como saco roto, todo cae. Trabajamos y trabajamos y más endeudados estamos, más infelices. ¿Ya cuántos años tienes de casado? Y todavía en los mismos problemas. ¿Te acuerdas cuando recién estabas casado, estabas enamorado y todo? Sí, mi amor. ¿Qué quieres, mi amor? Sí, claro. Y ahora andas caminando como un ogro en la casa. La mujer tuya, la que te enamoraste de ella, tiene que hablarte como casi un animal. ¡Hey! ¡Ayúdanos aquí! ¡Hey! ¡Ya te hice de comer! ¡Hey! Viene todo cuatrapeado a la mesa, ni siquiera se limpia, no se pone, viene con la misma ropa del jale. Pues como no está enamorada de esta mujer, ya que aguante. Antes se bañaba, antes de ir a la cama, se afeitaba porque no, te voy a echarme 7 machos porque voy a entrarle a la cama con mi esposa. Ahora llegas todo sucio, con las manchas de aceite aquí, que no sé qué tanto. Esos hijos, ¿verdad? Qué tristemente que muchas veces no es hasta que los tenemos en una sala de emergencia.
¡Ah, mi vida! No puedo vivir sin... ¡Ah! Y cuando los tenemos bien y sanos, no hablamos con ellos, no les damos cariño, no nos involucramos en su vida, no invertimos tiempo con ellos, ni dinero, ni nada. Huercos, vergüenza. Ahí están nuestros hijos todos apachurrados y apagados. Literalmente están así nuestros hijos. Ahí están cantando, yo tengo gozo. Se levantan así como zombies en la película. No nos damos cuenta que somos nosotros que hemos apachurrado el corazón de nuestros hijos. Somos nosotros los responsables de por qué andan como andan. Porque nosotros mismos, en vez de amar más a Dios, que nos daría la capacidad de amarles como debemos de amarles, les hemos amado en la carne. Amor corriente, erausto. Son mis hijos, los amo, claro que sí los amo. No pago los biles, pues, las cuentas. No les doy de comer, claro que los amo. Erausto. La esposa, eros, solo pura pasión. Dame lo que quiero y ya. Para eso sirves, mujer. Eros. Pero dame un hogar donde el hombre aprende a amar, agape. Va a tener a la mujer en sus manos. No van a tener hijos perfectos, porque ellos tienen que aprender a amar a Dios. Pero va a tener hijos que van a decir, mi papá ama a Dios. No lo puedo negar. ¿Amas a Dios? ¿Me amas? Voy a terminar con este punto. Dijimos número 1, una de las señales sería que batallamos en reconocer a Dios. Número 2, batallamos en ver resultados. ¿Cómo está usted, capitán? ¿Su ruta está creciendo o está cayendo? ¿Su clase dominical, maestro, ha crecido de que se la dio o se ha tragado a los alumnos? ¿Cómo está su labor? Batallamos, número 3, quizás la más venenosa. Batallamos con nuestra mirada en otros en vez de Jesús. Allí, para terminar, en Juan 21, después de que Dios lo confronta y le dice, me amas, me amas, me amas. Y Pedro se arrepiente y reconoce que es Dios y su oportunidad. Versículo 18 dice, de cierto te digo, Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñiré otro. Y te lleva donde no quieras. Este dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviendo Pedro, vio que le seguía el discípulo, a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado a su lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, ¿qué te importa? No, eso no dijo. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Sabe cuál es la seña que no estamos enamorados de nuestro Señor? El por qué muchos de nosotros estamos batallando inmensamente en la vida espiritual. Porque no tenemos la capacidad de quitar nuestros ojos de los demás. ¿Y qué de ellos? ¿Y por qué ellos no? ¿Y por qué yo solo? ¿Y por qué los demás? ¿Y qué hipócritas? ¿Y ellos han fallado? ¿Y no hay pastor bueno? ¿Y no hay líderes verdaderos? ¿Y todos los diáconos son esto? todas las iglesias son iguales? ¿Y los demás? ¿Y por qué ellos? ¿Y por qué ellos? Dice Jesús, ya quita tu mirada de los demás. ¿Qué importa lo que yo haga con ellos? Sígueme. Usted que se lleva tacos de pastor a la casa. Usted que se traga al pastor de jóvenes.
Usted, y que puros huesitos de pollo, ¿verdad? Pero bueno. Usted que le gusta hablar de su hermano o de su hermana. Dice Dios, ya déjalos en paz. Pon tus ojos en mí. El autor y consumador ¿de qué? De la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pedro quitó sus ojos de Jesús y comenzó a hundirse. Se comenzó a hundir porque quitó su mirada de él. No lo había agarrado y todavía aquí está mirando a Juan. Y como que Dios nos dijo lo que estaba en el corazón de Pedro, el que se recostó. O sea, Pedro desde esa noche ya le tenía broncas contra Juan. Ay, él porque siempre al lado del pastor. Ay, desde ese momento ya era bronca Juan en el corazón de Pedro. Y Dios lo revela acá. Cuando Pedro abre su boca. ¿Y él por qué? Dice Dios, ¿qué te importa? Sígueme. Aquí hay cristianos que nunca van a llegar a su potencial. Porque usted está mirándose en otros. Hermano, yo sé que como pastores le vamos a fallar. Yo sé que hermanos van a fallar al pastor. Es una realidad. Es una realidad, es un hecho porque somos pecadores. Pero no nos reunimos porque nadie nos falla. Nos reunimos porque hay uno que nunca nos ha fallado. Y por Él estamos aquí. Por Él es el que abro mi Biblia y escucho la predicación. Por Él es el que respondo a la invitación, vaya. Que no importa quién más vaya conmigo. Pero si Dios me habló a mí, yo vengo al altar para hablar con Él. Que me habló y decir, Señor, yo te reconozco a ti. Yo me hablaste, Señor, y me postro ante ti para reconocerte, reverenciarte. De que sí me hablaste. Así como Pedro se tiró en el mar. El mismo lugar donde lo encontró la primera vez Jesús. Cuando estaba hundiéndose porque quitó su mirada. Escúcheme, estaba en el mar cuando él dijo, Señor, sálvame. Pedro se tiró en el mar una vez más y dijo, Señor, estoy perdido, estoy frío por dentro, estoy lejos de ti. Mírame, Señor, dame una oportunidad más, queriendo huir de Dios, queriendo sentir otra vez su brazo extendido para levantarlo, porque 7 veces cae el gusto y vuelve a levantarse. Fue instinto de Pedro. Cuando vio que Dios estaba ahí, se recordó la vez que estaba hundido y dijo, ahí está usted. Esta mañana Dios lo trajo a la iglesia, donde Dios le habló hace tiempo atrás a su corazón. Y Dios está aquí. Olvídese este hombre que está predicando por un momento. Dios le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Más que estos. ¿Me amas? Señor, bendice la aplicación de tu palabra. Obra, Señor, en cada corazón. Porque tú sabes, Señor, que no te amamos como deberíamos amarte. Tú sabes la verdad. Señor, perdónanos.